Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada corazón, que el Señor nos pueda socorrer y el Señor nos pueda ayudar en su casa. En estos momentos estamos considerando un estudio sistemático del libro de Gálatas. En la reunión anterior estuvimos viendo la vida del autor de la epístola, el apóstol Pablo. Y dividimos la reunión en dos partes. Pablo, hablamos un poco de la vida del apóstol Pablo y lo conocimos como fariseo. Vimos nosotros que él como fariseo pertenecía a la línea de los fariseos de Chamaí, que eran estrictos con la ley, porque existían dos escuelas entre los fariseos, que era Chamaí y Hilel, ¿cierto? Aunque Gamaliel era discípulo de Hilel y Pablo era discípulo de Gamaliel, su comportamiento era un comportamiento chamaíta porque perseguía a la iglesia hasta la muerte. En cambio, Gamaliel era un poco más cuidado con esos hombres, lo que le van a hacer a esos hombres, porque si eso es de Dios, entonces se hallan peleando con Dios. Era un poco más permisivo. En cambio, Pablo no. La Biblia dice que Pablo perseguía ese camino hasta la muerte, completamente diferente a lo que era su maestro, ¿cierto? Entonces, y vimos el aspecto de Pablo como apóstol, cómo él tuvo un llamamiento para llevar el nombre de Dios a los gentiles. Hoy entonces vamos a la segunda reunión, que es una introducción a la epístola de Gálatas. La serie se llama Un comentario bíblico a la epístola a los Gálatas. Hoy vamos entonces a la segunda reunión, donde vamos a ver una introducción a la epístola de Gálatas. Vimos entonces el autor. Ahora vamos a ver un panorama de la epístola, ¿cierto? Cuando se empieza un estudio sistemático, nosotros debemos entender por qué se escribió la carta, para quién se escribió la carta, cuál es el tema de la carta, los destinatarios de la carta, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer hoy es una introducción para conocer lo relacionado con la misma carta. Les recomendamos el comentario exegético al griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millo, el comentario a la epístola de Gálatas de F.F. Bruce y el comentario al Nuevo Testamento de Gálatas de William Hendrickson. Ahí ellos hablan muy claro acerca de este aspecto del libro a los Gálatas. El estudio de las epístolas del Nuevo Testamento permite que nosotros conozcamos la realidad de las iglesias cristianas en los tiempos apostólicos. Naturalmente, lo que sucedió con nuestros amados hermanos sucedió en ese tiempo, ¿sí? Pero resulta y pasa que los hombres son los mismos, los hombres no han cambiado, el diablo sigue siendo el mismo, ha querido destruir la casa de Dios siempre y ha levantado diferentes hombres, diferentes doctrinas para hacerlo. Entonces estas epístolas tienen una aplicación hasta que el Señor venga. Aunque fue tratando un momento específico de la historia, tratando problemas que sucedían en las iglesias en Galacia, tiene una aplicación. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a conocer las circunstancias en que escribió el autor y las circunstancias en las cuales se encontraban a los que se les escribe la epístola a los Gálatas. Esto nos ayuda entonces a no tergiversar el testimonio que Dios ha dado en la palabra y nos ayuda a hacer una buena exégesis. Quiero leer un aspecto que William Hendrickson nos presenta en su comentario a la epístola a los Gálatas. A todos los que estén dispuestos a creer en la palabra de Dios, Gálatas muestra el camino hacia la libertad cristiana. Gálatas 5:1. Esa libertad genuina no es ni el legalismo ni el libertinaje. Es la libertad de ser esclavos de Cristo. En esta libertad se encuentra cuando uno está dispuesto a dejar todo intento de salvarse a sí mismo y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y el Señor, gloriándose solamente en su cruz y confiando en Él como aquel que cumplió la ley. Esa es la introducción que hace William Hendrickson a la epístola a los Gálatas. El cristianismo hoy está dividido en dos partes. ¿En qué? Unos dicen que la salvación es por obra y otros dicen que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Y la epístola a los Gálatas, conociéndola, nos va a afirmar esta realidad, que la salvación es por medio de la fe en
Jesucristo, hermanos. Amén. Ya miramos entonces que el autor de la epístola era el apóstol Pablo. Siempre en la historia de la iglesia nunca se ha dudado de la autoría paulina de la epístola a los Gálatas. Por ejemplo, Eusebio, a principios del siglo IV, reconoce en la lista que da del canon de las Escrituras que Gálatas fue escrita por Pablo. Incluso el canon de Muratori en el año 180-200 cita la epístola como de Pablo y la cita en segundo lugar en la lista que da. Una evidencia más es la referencia que hace Marción. Aunque Marción fue un hereje, después lo vamos a mirar cuando vemos bibliología, Marción fue un hereje. Resulta que Marción nos presenta algo bien interesante. Él hace un canon de las Escrituras, que es quizás uno de los primeros cánones que existe en la historia de la iglesia. Y en ese canon nosotros vemos a quién consideraba él como escritos inspirados. Y en ese canon aparece el libro de Gálatas como atribuido al apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, no hay duda de que el autor de la epístola es el apóstol Pablo. Incluso hay epístolas que el mismo Pablo escribió. Hay epístolas que Pablo no las escribió, sino que las redactó, las dictó. Es el caso de Romanos, ¿recuerda? Romanos dice, yo Tercio escribí la epístola, ¿cierto? Pero Gálatas tiene la particularidad de que Pablo mismo la escribió. Por eso dice la Biblia ahí en Gálatas, mira con cuán grandes letras os escribo. No porque estaba enfermo de los ojos, sino porque él fue el que la escribió. Y Samuel Pérez Millo dice que antes de graduarse a él le hicieron hacer un tesis de Hebreos y Gálatas. Y él dice que el griego del libro de los Hebreos es un griego bueno, es un griego muy interesante. Pero él dice que el griego del libro de Gálatas es un libro que se nota que el autor era judío, porque utiliza mucho lenguaje donde involucra la lengua aramea, que no es tan bueno como el de los Gálatas. ¿Quién eran los destinatarios de la carta a Gálatas? De todas las epístolas de Pablo, esta epístola es bien particular porque esta epístola ha creado mucha controversia en el mundo cristiano acerca de quiénes son los destinatarios de la carta. ¿Por qué? Porque los patrísticos y hasta el siglo XVI se creía una propuesta acerca de quién eran los a los cuales se les escribía. Pero resulta y pasa que el Señor ha levantado nuevos eruditos y ellos han visto otro aspecto más de a quién está escrita la epístola a los Gálatas. Entonces, la cristiandad, los eruditos bíblicos están divididos en algo que se conoce como la teoría norteña y la teoría sureña, de que la carta a los Gálatas fue escrita a Galacia del Sur, dicen unos, o que fue escrita a Galacia del Norte, dicen otros. La pregunta es fácil de expresar, pero difícil de responder. ¿Quiénes son esas iglesias de Galacia? La respuesta se decanta en el sentido de tomar partido por dos posiciones diferentes. La primera se limita a las iglesias establecidas en el sur de Galacia. ¿Cuáles son estas? Las que fundó Pablo en su primero y segundo viajes apostólicos, que es la iglesia en Licanoia, la iglesia en Derbe, en Listra, Antioquía de Pisidia. Y la segunda posición se extiende a todos los gálatas, especialmente identificados como un pueblo asentado en un determinado territorio, que va mucho más allá del sur de la provincia romana en los tiempos de Pablo. O sea, se dividieron en este aspecto porque unos creían que los gálatas eran solamente gálatas de nacionalidad, ¿sí? Solamente las personas celtas que habían venido y se habían asentado en ese territorio de lo que hoy es Turquía, se creían entonces que unos eran los gálatas de nacionalidad, pero otros eruditos creían que eran gálatas las iglesias que Pablo había levantado en la región, en el distrito de Galacia, ¿sí? Como representante de la teoría de Galacia del Norte, o sea, los étnicos, Dios se levantó un hombre que se llamó Joseph Baber Lightfoot. Es un obispo muy conocido en Inglaterra porque tiene unos comentarios muy interesantes acerca de las escrituras. Es un teólogo inglés. Y él presentó la propuesta norteña en un libro que se llama La Epístola a los Gálatas para presentar el punto de vista del norte. Para presentar el punto de vista del sur,
se levantó otro hermano llamado William Mitchell Ransay. Él es un arqueólogo y un erudito del Nuevo Testamento. Y él presentó otra propuesta diciendo que no eran los del norte, que eran los del sur. ¿Sí? Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿a quiénes entonces dirigió Pablo su carta? ¿A las iglesias del norte, que era Pesino, Ancira y Tabía, o a las que estaban en el sur, Antioquía de Pisidia, Ícono, Listra, Derbe y sus alrededores? La teoría norteña, la hipótesis de Galacia del Norte. Casi unánimemente hasta el siglo XVII, los especialistas en la epístola entendieron que las iglesias a quien les escribía el apóstol Pablo eran las que estaban ubicadas en la parte norte de Galacia. ¿Cuáles? Pesino, Ancira y Tabía, que ya las dijimos. De forma especial, esta manera de entenderlo es típica de los escritores de la patrística. O sea que son los patrísticos los que nos traen el entendimiento de que las iglesias de Galacia eran del norte del Galacia. ¿Sí? ¿Cuáles son los patrísticos? Los hermanos que escribieron después de los apóstoles hasta el siglo IX. Ireneo, Policarpo, Justino Mártir, todos ellos, ¿cierto? Este elemento de la hipótesis del norte se encuentra en cuestionada razón de que la provincia romana había sido cambiada en los límites a partir del año 65, de modo que no es fácil que al leer el escrito de Pablo dirigido a los Gálatas sitúen a los destinatarios en donde estaba la provincia romana de Galacia, en cuyo territorio estaba el asentamiento de los pueblos galos. Entonces vamos a mirar en qué consistió el error de la patrística. En los días de los padres apostólicos, la provincia de Galacia se había reducido nuevamente casi a sus antiguas dimensiones, de tal forma que para ellos, los patrísticos, el territorio habitado por los galos y la provincia de Galacia coincidían. ¿Sí ves? Por tanto, sin más investigación, concluyeron que Pablo, al dirigirse a las iglesias de Galacia, hablaba al pueblo que llegó cruzando el mar, es decir, a los galos. Pero como hemos visto, esta opinión de los padres no está en conformidad con el uso político que Pablo hace de los términos. ¿Sí? Entonces esta es la propuesta de Galacia del Norte. Teoría sureña, hipótesis de Galacia del Sur. Esta propuesta moderna es basada en las investigaciones en el siglo XVIII, especialmente de William Ransay, quien establece la solidez de la hipótesis de Galacia del Sur con dos de sus trabajos: La Iglesia en el Imperio Romano y un comentario histórico de las epístolas de Pablo a los Gálatas. Él se apoya en análisis sistemáticos sobre el terreno de Asia Menor Central con otros relativos de la epigrafía y literatura clásica. Según Ransay, la hipótesis sureña es la que mejor encaja en los datos de la geografía histórica del Asia Menor. Además, la hipótesis del sur tiene sustento histórico, arqueológico y se apoya también en otras bases y considera que los Gálatas, a quienes escribe Pablo, se trata en general de todos los habitantes de la provincia romana, que comprendían también a los pueblos de origen celta, sin dejar las ciudades del parte del sur donde las iglesias habían sido constituidas. Hay una fuerte evidencia para creer que Galacia, a la que se le escribe, eran las iglesias que Pablo había fundado, y era porque en la epístola a los Gálatas aparece Bernabé. Alguno preguntará, ¿qué tiene que ver Bernabé con que sea Galacia del Sur? Pues resulta que en los primeros viajes apostólicos fue Pablo con Bernabé. Entonces los Gálatas conocían a Bernabé, y eso muestra una fuerte evidencia donde efectivamente la hipótesis del sur tiene más peso. Leamos estos textos. Vamos a 1 Corintios 15, 16, versículo 15. Primera Corintios 16, versículo 15. A lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea, los primeros convertidos para Cristo de esa región, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces la palabra que queremos hacer énfasis es Acaya. Pasemos al versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor.
el aspecto que queremos demarcar es las iglesias de Asia. Y el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Recuerde, hermano, nosotros hemos entendido que hay una diferencia en la Biblia cuando dice iglesia en singular y cuando dice iglesias en plural. Cuando habla de iglesia siempre miramos que es una iglesia en la ciudad. La iglesia en Corintios, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Pérgamo y sucesivamente. Pero cuando habla de iglesias en plural es porque está hablando de una región donde hay muchas iglesias, ¿sí? Entonces en cada polis mínima hay una iglesia, pero en una región hay varias polis, por ende hay varias iglesias, ¿sí? Por ejemplo, el departamento de Meta. El departamento de Meta tiene muchas polis mínimas. Tenemos una ciudad que se llama Villavicencio, donde estamos. Tenemos otra ciudad que se llama Casillas. Tenemos otra ciudad que se llama Granada, ¿cierto? Entonces, si en cada de estas ciudades hay una iglesia bíblica, entonces a las iglesias en el Meta, ¿sí? Por eso habla en plural, porque es una región. Cuando miramos la escritura, siempre se habla de iglesia en singular, una en cada ciudad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un comentario acerca de esto que acabamos de leer. Pablo está mencionando a las iglesias que estaban a su cuidado y para agruparlas en todas usó los nombres de las provincias. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:5 que acabamos de leer, el apóstol habla de Macedonia. En el versículo 15 del mismo capítulo habla de Acaya y en el versículo 19 se refiere a Asia. Ahora bien, estas eran todas provincias romanas, de modo que al empezar este capítulo en el 16:1, cuando menciona las iglesias de Galacia, no es natural suponer que aquí también, al igual que en todos los otros casos, se está refiriendo a una provincia romana. Y si en 1 Corintios 16:1 el significado debe ser las iglesias de la provincia romana de Galacia, ¿por qué debe tener la frase idéntica a Gálatas 1:2, que ahora vamos a leer, un significado diferente? ¿Sí entendimos? Entonces, si en 1 Corintios 16:1 escribe a las iglesias en Galacia y eso es la provincia romana, ¿por qué Gálatas 1:2, que dice escribe a las iglesias en Galacia, debe tener un significado diferente? Es la pregunta que se hace el escritor, ¿cierto? Amén. En cuanto a Hechos 18:23 y 19:1, que es el tercer viaje apostólico de Pablo, si le damos una mirada al mapa, bastará para mostrar que la ruta desde Antioquía de Siria a Éfeso, con toda probabilidad, no fue a través de Tabia, Ancira y Pesino, que es Galacia del norte. El mapa indica la parte sur de esta provincia romana de Galacia. Y las palabras confirmando a todos sus discípulos deben significar los que estaban en Galacia del sur. Hechos 14:20 al 23, Hechos 16 del 1 al 5. Hay una propuesta que han hecho los que dicen que Pablo le escribe a los Gálatas del norte y es porque Pablo dice en Gálatas 4:13, vamos a leerlo. Gálatas 4:13, ellos presentan esta propuesta para decir que no es a los Gálatas del sur sino del norte. Gálatas 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces, de aquí se toman los ponentes de la teoría norteña para decir que le escribe al norte, porque Pablo cuando evangelizó en su primer viaje apostólico, ¿recuerdan? Hechos 13, cuando el Espíritu Santo dijo apartame a Bernabé y a Saulo, y ellos empezaron la obra apostólica y entraron a Galacia, donde fundaron Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, todas estas ciudades. Ahí no se ve que Pablo predicó el evangelio por una enfermedad del cuerpo, ¿sí? No, ¿cierto? Entonces por ellos dicen de que no puede ser al sur, porque Pablo al sur no predicó por causa de una enfermedad, ¿cierto? Pero entonces, queremos leer un comentario que hace Samuel Pérez Millo de este aspecto. Un elemento que más que aparente favorece la hipótesis de Galacia del norte está en la referencia de que Pablo hace de una enfermedad en el cuerpo el anuncio del evangelio a los Gálatas. Esta situación no se menciona en absoluto en relación con el primer viaje apostólico que en compañía de Bernabé realizaron a las ciudades de la zona sur.
Sin embargo, presta atención, Hechos hace notar que Pablo salió de Listra después de ser apedreado y dejado como muerto. ¿Recuerdan? Para dirigirse a otra ciudad de la zona sur, como era Derbe, en Galacia. El aspecto del apóstol tenía que haber sido impactante luego de los golpes que había recibido y apedreado, que sin duda ocasionaría una profunda debilidad física, ¿sí? Pero fue recibido sin rechazo a pesar de ello. La idea de una enfermedad es una expresión genérica que puede tratarse de una debilidad a causa de los golpes recibidos. O sea que no hay contradicción cuando dice que a causa de una enfermedad. William Hendriksen dice que se puede traducir, donde leímos a causa de, dice en medio de una enfermedad física, lo cual armoniza perfectamente con los sufrimientos de Pablo, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra que efectivamente sí fue en medio de una enfermedad que Pablo anunció el evangelio. O sea, no estaba enfermo, pero estaba golpeado, estaba apedreado más de una vez, y eso le pudo haber ocasionado alguna enfermedad, y estando en esa condición fue y le llevó el evangelio a las iglesias en Galacia. Razones del escrito de Gálatas. Aquí va a ser algo bien interesante. Para poder entender por qué se escribe la epístola a los Gálatas, es necesario que sumemos Gálatas 1 y 2 con Hechos 15. Son textos paralelos. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Hechos 15? Se levantaron unos judaizantes diciendo que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso tiene una gran y estrecha relación con la epístola a los Gálatas. La evidencia interna más directa está relacionada con un grupo de personas que se introdujeron en las iglesias fundadas por Pablo para exigir a los cristianos una especie de conversión al judaísmo. Esto es, que deberían circuncidarse y guardar la ley. Contra esta fuerza legalista que priva a los cristianos del disfrute y la libertad con que Cristo los hace libres, reacciona el apóstol Pablo afirmando que la circuncisión en sí misma no tiene valor alguno. Gálatas 5, 6 y 6, 15. El apóstol recuerda que todo aquel que se circuncide está obligado a guardar toda la ley. Leamos Hechos 15, versículo 1. Esta es la razón de la epístola a los Gálatas. Entendiendo la razón de la epístola, entonces vamos a entender el contenido de la epístola. Va a ser mejor, mucho más fácil para nosotros cuando conocemos el contexto. Hechos 15, versículo 1. Aquí ya estaba establecida la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía fue establecida en Hechos 11. Y Bernabé fue por Pablo a Tarso, a Cilicia, y lo trajo para trabajar en la iglesia. Y trabajaron todo un tiempo. En Hechos 12 aparece la muerte de Jacobo y aparece Pedro con Cornelio. Y en Hechos 13 ya aparece Pablo, cuando el Señor lo envía a la obra apostólica. Y empieza en la obra apostólica, 13, 14, hasta que el 15 llegamos acá. Entonces algunos que venían de Judea, y ahorita vamos a mirar de Judea para dónde iban, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto equivale a decir que Cristo es un buen albañil que ha comenzado un edificio, pero que no lo ha terminado. Eso lo debe hacer Moisés. ¿Se entendieron? Decir entonces que se es salvo guardando la ley, circuncidándose, es decir que Cristo comenzó algo en nosotros, pero no lo terminó, lo termina Moisés. Ese es el peligro de la salvación por obras. En esta ciudad de Judea había algunos convertidos nominales, o sea que no era real, que eran de la secta de los fariseos, pero en el fondo permanecieron legalistas judíos. Recuerda que los fariseos en la reunión pasada nos dimos cuenta que ellos creían ¿en qué? En la resurrección y en los espíritus. Y naturalmente ellos veían los poderes que efectuaban los apóstoles, como era la resurrección, los milagros, las sanidades, y ellos creían eso. Y lo más probable es que ellos se hayan añadido al grupo de la iglesia en Jerusalén precisamente por eso, pero no habían creído en el Mesías como el Señor, ¿cierto?
Estaban convencidos de que se requería mucho más que solamente la fe en Jesús para ser salvos, y que la observancia estricta de las ceremonias judías, especialmente la circuncisión, era necesaria también. Así que cuando les llegaron noticias de la conversión de los gentiles en Antioquía, que sin las obras de la ley, especialmente sin la necesidad de la circuncisión, estas personas partieron rápidamente hacia Antioquía. O sea que ellos fueron de Judea a Antioquía, ¿sí? Donde estaba Pablo y Bernabé trabajando con la primera iglesia gentil. Una vez en la ciudad, no demoraron un momento en anunciar a la asombrada congregación, en su mayoría gentil: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La iglesia decidió hacer algo. De esta forma, ella decidió referir este problema a una conferencia general en Jerusalén, esto es, a los apóstoles y los ancianos. Hechos 15:2. Ya leímos el 1, ahora 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque Pablo y Bernabé les han enseñado a la iglesia en Antioquía que eran salvos por medio de la fe, eran gentiles. Entonces, claro, vinieron ellos, y es ahí donde nosotros hablamos, hermano, de que el Señor cuida a la iglesia, que hay que presentar defensa de la fe cuando vienen doctrinas extrañas y cosas extrañas, y hay que establecer un muro en la iglesia para que no se metan cosas extrañas. Entonces Pablo y Bernabé, como eran los ancianos de la iglesia, ¿qué hicieron? Se enfrentaron contra los judaizantes. Y dice, una contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pedro y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, de los judaizantes, no, de la iglesia, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, junto con toda la iglesia en ese lugar. ¿Sí? Entonces la iglesia eligió a Pablo y a Bernabé para ir a Jerusalén a representar la iglesia en Antioquía, y no solamente en Antioquía, a los gentiles que habían creído en el Señor para tratar este asunto. Hermano, es que si nosotros miramos bien, a los judíos en el primer siglo, a los hermanos judíos, les costaba mucho el asunto con los gentiles. Tanto así que cuando Pedro, después de tener la visión del lienzo, va a la casa de Cornelio, ¿sabe qué le dice? Oye, Cornelio, ¿usted sabe cuán abominable me es entrar a su casa? Usted se imagina uno llegar a la casa de alguien a predicarle de esa manera y decirle, ¿usted sabe cuán abominable me es entrar a su casa? Ellos todavía tenían muy marcado ese asunto, hermano. Incluso después de la visión que que el Señor le dio a Pedro, le dice eso al gentil. Entonces la iglesia eligió a Bernabé y a Pablo y representaron a los gentiles ahí en todo este asunto. Pero Pablo subió de acuerdo a una revelación. Vamos a leer Gálatas 2, versículo 2. Gálatas 2, versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. ¿Sí? O sea, el Señor le reveló que debía subir a Jerusalén a poder tratar este asunto de la salvación de los gentiles sin necesidad de las obras de la ley. Hermano, y estas obras de la ley son las obras de la ley. ¿La circuncisión qué es? Una obra de la ley. Es que hay algunos judíos mesiánicos que dicen obras de la ley eran las obras orales de la ley de los fariseos. Aquí Pablo no está tratando eso. Los judíos no están tratando las obras orales de la ley, están tratando las obras de la ley. La circuncisión es una obra de la ley, ¿cierto? Entre los hombres que fueron a Jerusalén estaba Tito, de descendencia gentil, tanto por padre como madre, ¿sí? Porque ahí sí sigue leyendo, dice que subió con Tito. Le dijeron a Pablo que tenía que circuncidar a Tito. Y dice el texto que él no accedió, ¿cierto? Con toda probabilidad, el concilio descrito en Hechos 15 fue precedido por una reunión privada. Antes de lo que sucedió en Hechos 15, el texto da a entender que Pablo primero se reunió con Santiago, Jacobo, con Pedro y con Juan, y trataron estas cosas primero, ellos solos. Tuvieron una reunión privada a los líderes de la ciudad, en el cual se refiere en Gálatas 2, del 2 a 10. Estamos leyendo esto así, hermanos, porque son muchos textos. Entonces lo estamos resumiendo. Espero, hermanos, pueden leerlo. Entonces
El concilio descrito en Hechos 15 fue precedido por una reunión privada de los líderes, la cual se refiere en Gálatas 2, del 2 al 10. Pablo les dice, les expuso el evangelio que acostumbra a predicar entre los gentiles, pero lo dice en privado a los de reputación. En este caso los de reputación eran los apóstoles, para dejar en claro que no estaba corriendo ni había corrido en vano. Hubo un acuerdo total en cada punto. Tito no recibió la circuncisión, la doctrina fundamental de la salvación para los gentiles como para los judíos por la fe en Jesucristo, y sin obras de la ley debía sostenerse valientemente ante toda la iglesia. Debe haber una división probablemente geográfica en la labor, de tal modo que Jacobo, Cefas y Juan predicaban el evangelio a los judíos y Pablo y Bernabé a los gentiles, y tenían que cuidar a los pobres por ahí derecho. Al terminar la reunión, los pilares de Jerusalén le dieron la diestra de señal de compañerismo a Bernabé y a Saulo. Sin embargo, después de haberse dado un tiempo adecuado para esta discusión, Pedro se levantó y con palabras muy oportunas defendió la completa igualdad entre judío y gentil, diciendo: Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Pedro señala que el camino de la salvación es el mismo para judíos y gentiles. Hechos 15, del 7 al 11. Después de una pausa respetuosa, Pablo y Bernabé se pusieron en pie y relataron a la asamblea las extraordinarias bendiciones que Dios había derramado sobre los gentiles y las señales y maravillas con que habían colocado su sello de aprobación sobre las obras de sus embajadores. Después Jacobo, que era el principal en ese concilio, dio su opinión, movido por el hecho de que lo que había acontecido por el mundo gentil era el cumplimiento evidente de la profecía de Amós 9, 11 al 12. Dijo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sin dañar en ninguna forma la doctrina de la justificación sola por la fe, sin las obras de la ley. Jacobo, quien era un hombre muy práctico, sugirió que se adoptara cierta reglamentación que en este periodo de transición haría posible que los judíos y gentiles viviesen juntos en armonía y en paz. ¿Cuál era? 4 cosas: que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de la fornicación, de sangre, ¿cierto? ¿Recuerdan? La conversión de los gentiles y la incorporación de estos a la iglesia no se había producido por la decisión de Pedro, sino por la determinación divina. Dios había visitado los gentiles. ¿Recuerda cuando el Señor le da la visión y le dice: Pedro, sacrifica y come? Fue algo que nació en el corazón de Dios. Ustedes recuerdan que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafet, ¿cierto? Y ustedes recuerdan que hubo una maldición sobre Can, ¿cierto? Canaán, una maldición sobre Can. Y termina el texto hablando de las bendiciones, y entonces decía la escritura que Jafet iba a habitar en las tiendas de Sem. Jafet hace referencia a los gentiles y Sem hace referencia a los judíos, porque ya hemos visto que los hebreos judíos son semitas, descendencia semita, ¿cierto? Entonces los gentiles siempre estuvimos en el corazón de Dios, siempre, porque nos escogieron desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces Jacobo, el hermano del Señor Jesús, termina con estas palabras. Hechos 15, 19, en ese concilio. Lucas recoge entonces la solución en esa comunión que tuvieron. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, y esa palabra inquiete significa agobiar, molestar o atormentar. Que no se inquiete, no se atormente, no se agobie, no se moleste a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolo, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Usted sabe qué es sangre? Los animales, cuando los judíos comían animales, ellos no podían comerlos ahogados, porque los animales ahogados todavía tenían la sangre en su interior. Tenían que sacarle la sangre para podérselo comer. Una vez estuvimos en una reunión de unos hermanos en una localidad y que nos preguntaron: hermano, ¿se puede comer morcilla? Me preguntaron. Yo le dije: pues la Biblia dice
no sé si se podrá comer, lo que dice la Biblia es que no se puede comer sangre. Bueno, pero se puede comer o no se puede comer, no se puede comer es sangre. Tú tienes entendimiento, tú tienes el Espíritu, tú tienes la palabra y sabrás que es sangre, ¿cierto? En líneas generales, esa palabra que significa inquietar es poner una carga sobre los creyentes condicionándolos de ese modo para poder ser salvo. Las conclusiones recogidas en una carta fueron enviadas a las iglesias de los gentiles, de modo que entendiesen claramente que los que fuesen a ellos, exigiéndoles que se conviertan al nuevo judaísmo mediante la circuncisión y la obligación de guardar la ley ceremonial, no gozaban del beneplácito de los apóstoles y no eran enviados con la autoridad que ellos pretendían, ¿cierto? Entonces la decisión que tuvieron en esa conferencia fue comunicada a la iglesia de Antioquía, de Siria y de Sicilia, Hechos 15:23, y también a las ciudades de Galacia del Sur, Hechos 16, del 15, del 1 al 4. Pero los judaizantes no iban a rendirse tan rápido. Ustedes no se han dado cuenta cuando leen Hechos de los Apóstoles, ¿quiénes le hicieron la guerra a Pablo en todas las ciudades donde iban? Los judíos, ¿sí? Incluso en Jerusalén. Pero los judaizantes no iban a rendirse así nomás, siguieron a Pablo pisándole los talones y a fin de destruir los resultados de su trabajo, en Antioquía fueron culpables en parte por la conducta reprochable de Pedro. ¿Recuerda lo que pasó con Pedro? Recorrieron Galacia insistiendo que los gentiles fuesen circuncidados como un medio de salvación. Gálatas 5:2, 3 y 6:12. No negaban la necesidad de la fe en Cristo, que es lo que sucede hoy, la mistura. Tú eres salvo por la fe, sí, pero más. Y ese es el peligro. El peligro no es negar. A usted le niegan y usted se va. El peligro es añadirle. Ese es el peligro, añadirle, ¿cierto? No negaban la necesidad de la fe en Cristo, pero proclamaban fuertemente que la circuncisión y otros requerimientos adicionales también eran necesarios para la salvación. Sin embargo, con una asombrosa inconsistencia, no insistieron en la obediencia toda de la ley. Porque el Pablo mismo le dice en Gálatas, ellos les dicen que guardan la ley, pero ni ellos mismos guardan la ley. ¿Se me entiendes? La ocasión que impulsó a Pablo a escribir esta carta fue la siniestra y hasta cierto punto exitosa influencia que estaban ejerciendo estos judaizantes alborotadores sobre las iglesias de Galacia del Sur. Y el propósito de la carta era neutralizar este peligroso error por medio de enfatizar nuevamente el glorioso evangelio de la libre gracia de Dios en Cristo Jesús, la justificación por la sola fe sin las obras de la ley. Pero también escribía para exhortar a los destinatarios a que adornasen y mostrasen el genuino carácter de su fe por medio de una vida en la que abunde el fruto del Espíritu. También habla de eso, ¿cierto? Está claro pues que la preocupación principal de Pablo es que los gálatas no pierdan su fe en el evangelio verdadero. Entonces, ¿qué problema revestía la justificación por las obras? El problema es grave puesto que según esa enseñanza, para poder participar de la salvación traída por Cristo, debían los gentiles incorporarse antes a Moisés, practicando la incircuncisión y guardando la ley. Hermano, el Señor no nos puso en Moisés, nos puso fue en Cristo. ¿Sí? Otro aspecto que cual hacían los judaizantes es que cuestionaban el apostolado de Pablo. ¿Sí? Porque entonces ellos decían, como Pablo no vio al Señor, como Pablo no entró y salió con los apóstoles cuando estuvo vivo en la resurrección, ¿cierto? Entonces se basaban en ello para decir que solamente la autoridad apostólica la tenían los 12. Pero recuerde que ya hemos visto que está el apóstol del Padre, los 12 apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu. Cosa que no entendían los judaizantes. Y no solamente los judaizantes. Gálatas 1:1, vamos a mirar. Mire cómo empieza la epístola, hermanos. Como empieza la epístola entendemos nosotros el problema que está tratando. Por ejemplo, cuando leemos 1 Corintios 1:1, 2, dice el apóstol Pablo que le escribe a los santificados en Cristo Jesús.
y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la epístola a los Corintios? Inmediatamente empezó tratando el problema. ¿Cuál era el problema? División. Entonces Pablo le dice, el Señor Jesucristo, que es Señor de ustedes, es también Señor de todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Entonces empieza tratando el problema, colocándonos conciencia de unidad de cuerpo, hermano. Entonces aquí Pablo inmediatamente empieza tratando uno de los primeros problemas. Pablo, apóstol, la segunda palabra. Gálatas, Pablo, apóstol. Y no es como dicen los judaizantes, que yo me estoy inventando el apostolado. No de hombres ni por hombres, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Entonces ahí vamos entendiendo la razón del escrito. Pablo tratando uno de los primeros problemas. Estaban colocando en duda con las iglesias que él fundó el apostolado de Pablo. Porque Pablo fue el que los fundó, les llevó la palabra, los edificó y constituyó ancianos en cada ciudad. Los enemigos de Pablo cuestionaban directamente su apostolado. Estos venían desde Jerusalén y apelaban como apóstoles autorizados a los 12, que en lo que se aprecia por el escrito eran los únicos que podían determinar cuál era el verdadero evangelio, habiendo recibido directamente su autoridad apostólica de Cristo mismo, a quien había acompañado durante los años de su ministerio. Regularmente nosotros somos sectarios por naturaleza. Lo nuestro es lo bueno, el resto no sirve, ¿cierto? Y cuando llegamos a Cristo, Dios tiene que tratar ese problema. Ustedes recuerdan con Josué y Moisés, que dice la escritura que vino el Espíritu de Dios y unos estaban profetizando. Pero como en ese momento no estaban con Moisés, ¿sabe qué le dice Josué? Moisés, impídeles que profeticen. Sectario. Entonces le dice Moisés que quisiera que todos fueran profetas del Señor. Pero en cambio Moisés, más amplio, ¿sí? Entendía lo que era el Espíritu de Dios. Y lo mismo le dicen los apóstoles al Señor Jesús. Señor, ahí hay unos que hacen milagros pero no están con nosotros. ¿Sí? Sectarios. ¿Sí? Y regularmente la religión hace eso, que nosotros seamos sectarios. Solo nosotros. Lo nuestro tiene valor, lo de los otros no tienen valor. Y eso no es así, hermano. Dios está trabajando por toda la tierra con su Espíritu, con los hermanos y las hermanas. ¿Sí? En ese sentido, la autoridad de Pablo no era equiparable a la de los otros apóstoles, en el sentido de que no era de los 12, ¿sí? A esto reacciona Pablo afirmando que no había sido enviado a predicar el evangelio por los líderes de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? O sea, a mí no me enviaron los 12. A mí me envió fue el Señor Jesucristo que se me apareció, ¿sí? Y su llamamiento al apostolado no provenía de ellos, sino claramente de Cristo. Su método de infiltraciones de los judaizantes era hacerles creer que ellos representaban a los apóstoles y que transmitían un mensaje de los mismos, pero negaban el título y la autoridad del apóstol Pablo. Hablando de estos judíos, el apóstol los califica de falsos hermanos introducidos a escondidas. Ahora leamos Hechos 15:24 para ver qué dicen los apóstoles de estos judaizantes que están yendo a las iglesias gentiles a predicar. Hechos 15:24. Estamos considerando Hechos y Gálatas. Hechos 15, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y que guarden la ley. ¿Sí ven? ¿Sí me entiendes? Entonces ellos llegaban a las iglesias de los gentiles y decían que venían con la autoridad de los apóstoles de Jesucristo. Pero cuando se dan cuenta los apóstoles y Jacobo, escribe y les dicen, no le hemos dado orden. Y están perturbando sus almas. ¿Por qué? Porque la conclusión que llegaron, lo que el Espíritu les guió, era que los gentiles podían salvarse sin las obras de la ley. Solamente era necesario que guardaran esas 4 cosas, pero no para salvarse, ¿cierto? Por causa del testimonio de la ley, ¿cierto?
El apóstol le recuerda que él no fue enviado por los 12 de Jerusalén, sino por una revelación de Jesucristo. Debido a esto, tenía que cumplir su apostolado entre los gentiles. Este apostolado y esta comisión le habían sido reconocida por los 12. ¿Recuerdan? Cuando le dieron la diestra en señal de compañerismo. Ajá. ¿Quiénes? Los que eran columnas: Jacobo, Pedro y Juan. Pero recuerde que este Jacobo no era el hermano de Juan. Este Jacobo ya estaba muerto. Este era Jacobo, el hermano del Señor, ¿sí? Que era llamado apóstol también. ¿Cierto que sí? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. El mensaje que predicaba lo había recibido directamente del Señor y era idéntico al que los otros apóstoles predicaban. Apunten ahí 1 Corintios 15, 11 y después lo leen, que era lo que predicaban los demás apóstoles. Aceptar el mensaje de Pablo era aceptar también su apostolado y su autoridad en igualdad de condiciones con los 12. Pues la reacción de Pablo a este trabajo de los judaizantes, ¿cuál fue? La carta, la epístola. Esa es la ocasión de la escritura de la carta a las iglesias en Galacia. Pablo denuncia la nueva enseñanza por ser una perversión del verdadero evangelio de Cristo, Gálatas 1:7, y advierte a los cristianos de Gálatas que en nada hagan caso de la misma, de someterse a ella es alejarse de Dios, Gálatas 1:6, desligarse de Cristo, caer de la gracia, Gálatas 5:4. Los perturbadores están bajo maldición porque sustituyen la verdad del evangelio por un mensaje espurio, Gálatas 1:8, y se están exponiendo de seguro al juicio divino, Gálatas 5:10. El propósito del escrito puede sintetizarte de este modo: amonestar a los creyentes a perseverar en el evangelio de la gracia, advertirles del peligro de la desviación, señalarles el resultado de vivir en la carne y de vivir en el espíritu, neutralizar la doctrina errónea, volviendo a hacer una exposición detallada del evangelio único y eterno de nuestro Dios, hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos las parábolas que daba el Señor Jesucristo y las enseñanzas de Pablo, eran enseñanzas muy similares. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Cuando miramos nosotros al Señor Jesucristo dando esta parábola, todo en esa parábola es por gracia. El hijo pródigo no tuvo que hacer nada. Fue recibido por gracia y por misericordia, ¿cierto? De la misma manera lo que predicaba Pablo era que la salvación por la fe en Jesucristo, por la gracia de nuestro Dios. Podría decirse que el tema de la epístola es el evangelio único. Mira, Gálatas es un libro de 6 capítulos. Y para ser un libro de 6 capítulos, la palabra evangelio aparece 13 veces, incluso con sus formas conjugadas. Aparece muchas veces. ¿Por qué? Porque se estaba atacando directamente el evangelio, hermano. Se estaba atacando directamente la columna vertebral del evangelio, que era la salvación por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, por eso aparece esa palabra 13 veces en el libro de los Gálatas. Esta epístola tiene bibliología. Pablo habla del evangelio y lo asocia con un mensaje que procede de Dios y no de los hombres, ¿sí? La autoridad. Habla de la cristología, el nacimiento virginal de Cristo, naciendo de mujer en Gálatas 4:4. Y también habla de la deidad de Cristo, habla de su aspecto de la preexistencia y de igual manera habla del señorío de Jesucristo en Gálatas 6:14 y 17. Habla de neumatología, porque vemos hablando mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, es bien numerosa. Habla soteriología, sin duda es el cuerpo de doctrina más abundante en la Escritura, la salvación, como consecuencia del tema central de la misma, la justificación por la fe, que se declara como hecha en Cristo. Habla también de eclesiología, cuando lo vemos ahí nosotros. Entonces, de modo que el tema de Gálatas puede dividirse en del capítulo 1, versos 6 al 9, el verdadero evangelio contra lo que no es evangelio. Del 2:21 al 3:18, la gracia o la promesa contra la ley.
de Gálatas 2:15, 3:2, 5 al de 5, 3:2, 5, 10 y 14, fe contra las obras de la ley. Gálatas 3:5, 16 y 6:8, la carne contra el espíritu. Gálatas 4:21, la mujer esclava contra la mujer libre. Gálatas 4:25, 26, la Jerusalén de ahora contra la Jerusalén de arriba. Gálatas 5:1, la libertad contra la esclavitud. Gálatas 5:14, 15, el amor contra el odio. Y Gálatas 6:15, la circuncisión contra la nueva creación. ¿Sí? Resulta, hermanos, que Pablo dice que en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada o la incircuncisión no vale nada. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios hace una nueva creación, ahí no se va a tener en cuenta si está circuncidado o no está circuncidado. O sea, no tiene valor. Los judíos la pueden seguir guardando, pero eso no tiene valor alguno en la nueva creación, porque en la nueva creación no vamos a mirar, ¿está circuncidado o está circuncidado? No tiene ningún tipo de valor. ¿Cierto que sí? Eso es lo que sucede con la circuncisión. Entonces, ahí vimos el contexto de la epístola a los Gálatas. Vemos la ocasión de la epístola, el porqué de la epístola, el tema de la epístola. Y esto es necesario entonces para que cuando ya empecemos a mirar los textos exegéticamente ya tengamos entonces una idea clara del contexto por el cual Pablo está escribiendo. Terminemos con esto. Todo el que admitiera el principio de la salvación por el cumplimiento de la ley y no se tomara en serio la consecuente obligación de cumplirla en su totalidad, incurriría en el destino invocado por la ley misma. Gálatas 3:10. Maldito todo el que no persevera en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. Gálatas 3:10, Pablo está citando Deuteronomio 27:26. El problema, ¿cuál era con los Gálatas? Con las iglesias en Galacia. Vienen los judaizantes, les predican la salvación por medio de las obras de la ley. Y resulta y pasa que las obras de la ley son unas tantas horas de la ley. 600, 620, 617. Y entonces estaba escrito que el que no mantuviera o cumpliera de todas las horas de la ley, ¿se hacía qué? Maldito. Entonces mira lo que estaban tratando de hacer estos judaizantes. Estaban llevando a los hermanos a que vivieran por la ley, pero si ofendían una ley, se hacían transgresores de la ley. ¿Y estaban cayendo en qué? Bajo maldición. Maldito todo el que no persevera en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. Caído bajo maldición, la única forma de librarse de ella era mediante la muerte redentora de Jesucristo. ¿Amén? Porque todos los judíos cayeron bajo maldición. Ningún judío fue capaz de cumplir la ley. La ley era espiritual y no había ni un solo hombre espiritual. Bueno, David era un hombre santo, ¿sí? Isaías era un hombre apartado del mal. Samuel era un hombre justo. Pero no había ninguno espiritual hasta que vino el Hijo de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, uno es de la tierra, terrenal. ¿Quién? Adán. Pero otro es del cielo. Ese es el espiritual. Y Romanos 7 dice que la ley es espiritual. Se necesitaba uno espiritual para cumplir la ley. No había ninguno. Entonces, caídos todos los hombres de maldición, gracias a Jesucristo. La obra todo perfecta y todo suficiente de Cristo. Tetelestai. Caído bajo maldición, la única forma de librarse de ella era mediante la muerte redentora de Cristo. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque las Escrituras dicen, maldito todo el que cuelga en un madero. El propósito de todo ello era que la bendición de Abraham se extendiera a los gentiles para que recibamos el Espíritu prometido mediante la fe. Amén, hermanos. Entonces miren lo importante de conocer el contexto de la epístola. En el resto de epístolas de Pablo no vamos a tener este problema de ver si es al sur o al norte, porque había una sola Corintios, era una ciudad, había una sola Tesalónica, era una ciudad, había una sola Filipenses, Filipos era una sola ciudad, Efesios era una sola ciudad, pero aquí el asunto del problema del norte y el sur era porque era una región, varias iglesias en Galacia, hermano. Amén. Entonces, mire la importancia de conocer
la justificación por la fe. Es una doctrina puntual y cardinal en el cristianismo. Caernos de eso es desligarnos de Cristo y caer de la gracia, hermano. Amén. Entonces, que el Señor ayude a que nosotros podamos ver claramente lo que es la justificación por la fe y vivir en esa justificación por la fe. No vivir por nada nuestro. No, esto no tiene valor. Nosotros no podemos hacer nada más que creer. Creyendo, entonces accedemos a la entrada del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios mediante, entonces, en la próxima reunión, vamos a empezar a considerar los textos de Gálatas, desde el versículo 1, para poder entender este aspecto que es tan importante y que nuevamente se está levantando una ola de judaizantes que están tratando de mezclar gracia con ley. Eso es una mistura. Tenemos que entonces ver la obra todo completa y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.